Desde el 7 de septiembre de 2019, yo he muerto cientos de veces, solo extrañando a mi hija y esperando la justicia que no llega. Los operadores de justicia simplemente no quieren hacer caso a mi pedido. Aún en la tercera década del siglo XXI existen prejuicios y pensamientos que vulneran la identidad y representación de la mujer. Este pensamiento ha perdurado a lo largo de la historia, enfatizando el rol principal de la mujer en la sociedad. Pero, ¿por qué la ONU eligió esta fecha? ¿Cuál es la historia detrás del 25N? El inicio de esta historia empieza en República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Se registraron muchas protestas en contra del régimen, siendo una de las más importantes la del 14 de junio, donde destacaría el papel de las hermanas Teresa y Patria Mirabal, conocidas como las mariposas. Trujillo se dio cuenta de que estas hermanas eran las cabezas de los movimientos y por ello las encarceló reiteradas veces, hasta que el 25 de noviembre de 1960 el tirano ordenó a la policía secreta asesinarlas mientras ellas visitaban a sus esposos en la cárcel. Fueron encontradas muertas a lo lejos de un barranco del país caribeño. Es por ello que en 1981 se desarrolló el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, en donde Mirabal, quien era hermana de Teresa y Patria, decide mantener el legado de sus hermanas. Hoy en día, estas mujeres se les considera como un ícono contra la violencia de género. Fue así como el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de las hermanas Mirabal. En Irán, donde las mujeres prácticamente se han convertido en principales líderes de diversas protestas que surgen en el centro del país, la figura de la mujer se consolida como un símbolo, sin limitarse al uso del velo o su imposición, ya que en su mayoría estos grupos son vulnerados, oprimidos y explotados. Bajo un panorama hostil, las mujeres ucranianas han participado en combates directos contra las fuerzas rebeldes respaldadas por Rusia. Y aunque su situación política las redirige hacia el frente de batalla, gracias a la valentía y determinación de muchas mujeres, es que prevalece la resistencia y retaguardia del país ucraniano. Sin embargo, la crudeza de toda batalla también prevalece en ambos lados. Las mujeres en Ucrania han enfrentado maltratos y violaciones como una forma de humillación durante el conflicto. Concierne información de medios internacionales y reportajes emitidos desde ambos lados del campo de batalla. Es evidente que el combate bélico ha desencadenado diversos sucesos que interfieren en el progreso de la mujer en la sociedad soviética. Dado este panorama, miles de mujeres soviéticas y organizaciones han tomado la iniciativa para auxiliar y apoyar a comunidades afectadas por el combate. Durante décadas, las mujeres en Afganistán han estado en constante conflicto con el gobierno talibán, que históricamente las recluyó e impuso restricciones en espacios privados. Desde 1990 se tiene registro de las atrocidades cometidas hacia las mujeres afganas, ya que no solo eran maltratadas, sino que eran sometidas a prohibiciones y restricciones extremas, al punto de no estudiar o trabajar. Hoy en día, gracias a la globalización y digitalización de la información, es mucho más visible su voz y tiene más alcance hacia otros grupos vulnerables de Medio Oriente, que luchan desde tiempos incontables en contra de estas represiones sociales extremas. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio.
Se podría afirmar que tanto Argentina, Chile y México fueron los primeros países en pronunciarse seriamente a nivel internacional sobre la situación que vivían las mujeres. Y es que no es coincidencia que en estos países se tenga la tasa más alta de feminicidios y violaciones contra mujeres de todo rango de edad en América Latina. El pronunciamiento de las mujeres en América Latina se dieron a través de fuertes manifestaciones que pasaron a la historia como un punto clave en la evolución social, ya que no solo involucra a las mujeres como tal, sino a todos. Y esto ha servido de resistencia y lucha para diferentes comunidades, grupos y personas que día a día luchan por prevalecer sus derechos. Creo en el activismo como resistencia creativa. Yo soy artista y creo que a través del arte, de una manifestación artística, se puede crear reflexión, se puede tener un discurso. Y dentro de esa crítica y ese discurso, nosotros estamos aquí porque queremos darle valor a las mujeres y a las disidencias del Perú en general. Juntas podemos defendernos y juntas podemos cuidarnos para seguir vivas todas y podemos ser más fuertes sin tener miedo. Esta capucha representa que puedo ser cualquiera de las mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas de feminicidio. 1 de cada 4 niñas son abusadas sexualmente hoy en día en el Perú. La cifra ha aumentado demasiado alto. Y encima los violadores es parte de la familia. Entonces marchamos también por una educación sexual integral que haya en las escuelas, que haya para los adolescentes y las adolescentes. Marchamos para que ya basta esta violencia de género. La violencia sexual es, como se dice, una de las fases de las múltiples violencias en las que se puede estar pasando, ¿no? E inclusive la violencia es física y psicológica, ¿no? Sí que nos caracterizamos en los tipos más relevantes, pero las tipografías o las categorías más básicas, ¿no? O sea, las 11 que te pone el Plan Nacional, ¿no? De alguna manera a veces es como muy difícil cuantificar que en el Perú hay esta violencia con mayor incidencia que la otra, porque en realidad todas están sucediendo al mismo tiempo. Entonces yo creo que, como para responder tu pregunta, es muy difícil a veces decir que esta es más común que la otra, porque todo depende de un contexto, de un territorio, de una situación en específico, ¿no? Realmente es difícil de notarlo, porque son discursos con los que hemos crecido y los hemos escuchado tanto que lo hemos normalizado, ¿no? Entonces sí que hay que ir mejorando ese ánimo de crítica, ese espíritu para identificarlo, y no es fácil porque puede ir de lo más evidente, que pueden ser discursos racistas, hasta como algo más sutil como la representación gráfica, ¿no? En la hora, por ejemplo, de abordar un tema de violencia sexual, cómo tú retratas a la víctima, cómo, si la revictimizas o no en los titulares de la prensa, ¿no? Por eso digo que quizás las formas más sutiles son más difíciles de notar. Sin embargo, sí podemos identificar formas más evidentes y aún así no pasa nada. O sea, estamos muy acostumbrados, que es el tema que yo también abordo desde mi especialidad. Por ejemplo, los espacios de entretenimiento, los medios masivos, ahí es como tierra de nadie. Ahí se usa como recurso el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia para hacer reír, para hacer entretenimiento, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, lamentablemente, de tanto escucharlo, de tanto normalizarlo, siempre lo reducimos a son bromas, no pasa nada, la gente ahora se ofende por todo. Lo que sucede es que cuando pensamos en violencia, bueno, porque la violencia comenzó como a abordarse desde un tema más asistencial, ¿no? Y vista desde la violencia física, ya sabemos que en el camino de este tiempo se han podido tipificar otros tipos de violencia, pero en muchas de las personas nos hemos quedado con la impresión de que la violencia solo es física, ¿no? E inclusive una de las complicaciones que se tiene es que los operadores de justicia
han tenido que tener una capacitaciones o intervención de espacios como ONGs o espacios feministas, con la idea de comenzar a entender que el chip de la violencia no solamente es el golpe, ¿no? Sino también es la propuesta de entender que la violencia es psicológica, la violencia es simbólica, ¿no? Entonces, los múltiples factores para que esto suceda no solamente es como cambiar el chip, tener capacitación de habilidades blandas, sino también tiene que ver mucho con el contexto y la situación social en que la víctima como el agresor se encuentran en total vulneración. Yo creo que las consecuencias las estamos viendo ahora mismo, ¿no? Porque si bien es cierto, recién nombramos, ¿no? Tiene un nombre, le ponemos un nombre, hemos acuñado un nombre a esa forma de violencia existió siempre, ¿no? Bueno, desde que tenemos medios masivos de comunicación, desde que existe la publicidad, ¿no? Y sobre todo ahora muchísimo más en esta época de medios digitales y de consumismo extremo, el odio es un recurso muy importante para capitalizar. Entonces, mientras muchos de los medios de comunicación, por no decir todos, tienen un discurso políticamente correcto en defensa hacia los derechos de las mujeres, porque ningún canal te va a salir a decir, sí, estoy a favor de que las mujeres la traten mal, nadie te va a decir eso. Sin embargo, en su práctica siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y como te digo, el odio, el generar odio, es un recurso que capitaliza muy bien. Lamento decir que Patricia era feminista, activista. Lo lamento decir, ¿saben por qué? Porque todas estamos en peligro, las que salimos a las calles estamos en peligro. Este sistema corrupto nos quiere callar, nos están quitando más derechos a las niñas, mujeres y diversidades. Pero como ustedes ven, no vamos a callar. La unión colectiva y feminista es cada día más fuerte. Nosotros nos amamos, somos una familia. La resistencia feminista está creciendo y el amor en confraternidad es muy sana. Y eso es lo que a mí me mantiene hasta el día de hoy viva y resistiendo. Por Patricia. ¿Por qué? Porque yo estoy en lucha, estoy en pie de lucha. A finales del siglo XIX, Nueva Zelanda se convierte en el primer país en permitir el acceso al voto a las mujeres. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Lake Success, Nueva York. Esta comisión se enfocó en crear normas y realizar convenciones internacionales con el fin de cambiar las leyes discriminatorias que regían en ese entonces. En 1953 se crea la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Este fue el primer paso para reconocer los derechos universales de las mujeres. En 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer, con aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de conseguir atención sobre la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se dio la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Ciudad de México. En julio del 2010 se crea ONU Mujeres, para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, cuyas principales funciones son dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su formulación de políticas, estándares y normas mundiales. Dar asistencia a los Estados miembros para implementar estos estándares, brindando apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil. Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema.